¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de póker. Vamos a hablar, como podéis ver en el título, sobre el HUD, ¿de acuerdo? El HUD, para gente que está empezando, etcétera, es una herramienta que engaña mucho y que digamos que puede traicionar mucho, pero también obviamente ayudar muchísimo y favorecer muchísimo. ¿Qué ocurre con el HUD cuando es una persona que apenas acaba de empezar y recién ahora está aprendiendo a utilizar una tabla y recién ahora está aprendiendo lo que es un OpenRaise y lo que es un roll, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, chicos. Cuando tú estás empezando en el póker, lo que necesitas es cimentar todo lo que es tu juego pre-flop y lo más importante, cimentar tu juego post-flop, que es donde vienen las fugas de dinero y donde se cometen los mayores errores. ¿De acuerdo? El HUD no nos va a hacer ganar más dinero cuando estéis empezando. Es así de claro. De hecho, el HUD sencillamente te va a servir para darte una información y esa información que te da el HUD, ¿de acuerdo? Es valiosa sencillamente al mismo nivel que tú la sepas interpretar y lo más importante, al mismo nivel que tú la sepas explotar. Esto puede parecer muy obvio, pero tienes que saber explotar esos datos, esos stats de forma correcta. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Yo en esta mesa, ¿de acuerdo? Estoy jugando 38-33, ¿de acuerdo? Es decir, mi VP es de un 38, ¿de acuerdo? Y mi preflop raise de 33. Mi full al 3bet un 44 y mi 3bet es un 8, ¿de acuerdo? A priori esos stats son bastante loose, ¿de acuerdo? Y me estoy metiendo en mucho problema. ¿Qué ocurre en esta mesa? Que está Akia, que es un jugador muy donador, y es un jugador en el cual yo lo conozco muchísimo y me interesa muchísimo meterme con él. En cuanto a más manos, mejor, ¿de acuerdo? Es decir, yo bajo mi rango y en vez de jugar un rango, digamos que relativamente sólido, abro mi rango y juego muchas más manos. ¿Por qué? Porque él es muy débil post flop y me meto con él. Es decir, digamos que le estoy explotando. Se podría llamarle así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues imaginaros, por ejemplo, que este jugador que se llama Paterlo, ¿de acuerdo? Acaba de entrar a la mesa y es la primera vez que juega conmigo. ¿De acuerdo? Paterlo, que es un jugador bastante, digamos que sólido, ¿de acuerdo? Es un jugador pasivo post-flop, pre-flop, perdón, y post-flop no tiene líneas de agresividad, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Pues bueno, pues este tío, si la primera vez que juega contra mí y ve estos stats, ¿de acuerdo? Él va a ver que desde early abro un 30, en 100 manos, ¿eh? Desde middle un 30, desde cutoff un 44 y desde button un 50. Si os fijáis, esto no está relativamente escalonado. Cuando este número tendría que ser de un 10, un 15 máximo, esto tendría que ser también de un 15, un 20 maximísimo, y este ya estaría más correcto, este también, pero este estaría muy bajo, ¿vale? Son solamente 100 malos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mis stats le pueden estar engañando demasiado. ¿Por qué? Porque yo en esta mesa estoy jugando de una forma muy diferente y mis stats están sesgados. Yo no juego así como están esos stats. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que en esta mesa estoy jugando de esta forma porque hay una circunstancia muy concreta. En este caso, porque hay una ballena muy grande y necesito sacarle cuanto más mejor. ¿De acuerdo? Dicho esto, la explicación que quiero dar con todo esto es que tenéis que entender que el HUD solamente es valioso cuando tenéis una capacidad alta o muy alta para interpretar esos datos y explotarlos. ¿De acuerdo? Es muy importante tener una cantidad de manos suficientes como para entender qué tipo de jugador es. Otro ejemplo, de este jugador de Yayambo tengo 400 manos. Juega 16-13, es decir, un jugador muy sólido, es una rocaza. Foldea al 3-bet un 94% de las veces, es decir, el tío este, de 18 veces que le han 3-beteado, 17 ha foldeado. ¿De acuerdo? Y la vez que le han 3-beteado, él ni siquiera ha metido cuarta, él ha pagado. ¿De acuerdo? Ese 3-bet. ¿Qué información tenemos con él? Pues sencillamente que es un jugador hiper sólido, ¿de acuerdo? Tú cuando tú tengas el HUD y estés empezando, si te ves a este tío, tu primer pensamiento puede ser, ¡fua! Este tío solo va a SAS. Este tío solo va con las muy buenas. No, en 400 veces no tiene por qué haber recibido ni una sola vez ases. Teóricamente la tendría que haber recibido una vez, al vez, cada 200 manos. Ases, reyes, un par de veces.
Pero es que As, Rey, Rey, el rango de esas manos es pequeñísimo. Es pequeñísimo. Es decir, cuando empiezas y ves estos stats, puedes cometer el error de pensar que este tío es una rocaza. ¿Por qué? Porque no sabes cuántas manos necesitas para que estos stats sean factibles. Después, el error más común es este, obviamente, el no tener suficientes manos para explotar los stats. Segundo, cuando tú estás empezando, te puedes centrar demasiado en querer buscar stats explotables. Cuando en estos niveles, en No Limit 2, No Limit 5, No Limit, bueno, No Limit 10 ya empieza a ser un poquito más valioso. ¿De acuerdo? En No Limit 5, No Limit 2, lo que quieres es adaptarte a tu juego, crear un juego sólido, ¿de acuerdo? Adaptarte al software, sentirte cómodo con el software, ¿de acuerdo? Una vez que ya estás en esa franja, lo que tú quieres es automatizar tu juego, ¿de acuerdo? Y ya readaptarlo a según qué circunstancias, etcétera. El HUD, por lo general, te va a hacer estar metiéndote en según qué cosas, tener el cerebro entretenido en según qué cosas que no son necesarias hacer. Sin embargo, cuando ya llegas a No Limit 10, que ya ganarás un dinero decente y te podrás permitir gastar 100 euros de sobra, y no del ban del juego, sino de tu capital, ¿de acuerdo? En No Limit 10, por ejemplo, en No Limit 25, ya necesitas tener claro, a ver, este regular que juego todos los días con él, quiero ver qué líneas de robo tiene, qué tal es su juego post-flop, su juego pre-flop, en qué consiste, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estoy siendo bastante claro a la hora de explicar en qué pilares te hace muy fuerte tener un HUD o no. Dicho esto, mi respuesta es no, no hace falta tener el HUD el primer día que juegas. Ni el primero, ni el segundo, ni el dos, ni el tercero. Dicho esto, No Limit 2 es un nivel que lo puedes pasar muy tranquilamente sin HUD, ¿de acuerdo? Y ya cuando veas que te adaptas a las tablas, que te sientes cómodo en No Limit 5, que te sientes cómodo en tu juego, etcétera, y que No Limit 2 lo estás pasando a gusto, ¿de acuerdo? Es decir, que te sientes seguro en las mesas, puedes coger y decir, bueno, ahora me voy a No Limit 2, me establezco en No Limit 2 y en no Limit 5, perdón, y en No Limit 5 pues hago la inversión de mi propio capital y digo, bueno, como el que trabaja en la obra y se compra unas botas protectoras más buenas, o el que trabaja en una mina y se compra un foco más bueno, de más calidad, o unos guantes de calidad, pues invierte su dinero, en este caso un jugador de póker, en un HUD, en Star Helper. En este caso estamos hablando del Poker Tracker. Si el Pocket Tracker, en vez de ponerte un pedazo de HUD como el que yo tengo enorme, pues te pones unas líneas básicas. ¿Qué serían unas líneas básicas? Pues sobre todo, quitando los stats básicos como el VP, preflop, race, etcétera, pues te pones prestando atención sobre todo a las líneas por flop. Es decir, este stat de aquí, que es el WW Showdown Flop, las veces que llega al Showdown y las veces que lo gana. ¿De acuerdo? Esos serían tres stats comunes típicos post-flop que son muy valiosos, ¿de acuerdo? Como no, la línea de robo, la línea del steal. Ver lo que un jugador hace cuarto bet, cuando roba, cuando no roba, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los stats que no necesitas 1,5 millones de manos para tener certeza de que están sesgados o no, ¿de acuerdo? Dicho esto, gente, mi respuesta es muy clara. No, no hace falta el HUD para No Limit 2. ¿De acuerdo? Hace falta el HUD una vez que ya tienes los ojos abiertos, sabes de qué va el póker y empiezas a necesitar una ayuda para tanto para estudiar tu juego, mejorarlo y sobre todo adaptarte a qué jugadores te vas a encontrar y separar el pescado, es decir, los jugadores que tienen un rango amplísimo, de los jugadores sólidos. Y una vez que tienes separados esos jugadores, se para decir, bueno, de los jugadores sólidos tengo esto. Estos jugadores sólidos pueden jugar de esta forma y de la otra. Y hay jugadores más débiles y hay jugadores más duros. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero haber sido lo más claro posible, ya que no son unas cosas que yo estoy acostumbrado a explicar y demás. Las intento explicar a mi forma, dando la información que yo pueda, que yo crea que es conveniente y explicándola como yo creo que más os puede servir, siempre y cuando estamos hablando de gente que es totalmente nueva, ¿de acuerdo? O sea, yo no vería correcto nunca decirles un planteamiento. Sí, 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 el primer día ya. Te pones, aunque solamente sea el VP, para saber si es un pescado o no. Está claro que si tú el primer día empiezas con el HUD y te pones al menos 3 numeritos, por ejemplo,
puedes tener una información, digamos que importante. Sí, pero es que el primer día a ti te da igual que el tío sea un fish o no. ¿De acuerdo? Eso lo vas a ver tú. Tú el primer día que empiezas a jugar no vas a jugar en 10 mesas. Vas a jugar en 2, en 4 como mucho. Con lo cual jugando en 2 mesas, en 4, te da tiempo de tú mismo ver qué tipo de jugadores están haciendo tonterías y qué jugadores no. ¿De acuerdo? Con lo cual no te hace falta un programa que te diga este tío juega el 50% de las veces. No, porque lo estás viendo tú que el 50% de las veces va todo el rato. ¿De acuerdo? Con lo cual, gente, está en vuestra mano. Yo de vosotros me informaría sobre HUDs gratis como el Jíbaro HUD, que es un jugador que te va a dar 2 o 3 números, por así decirlo. Creo que eran los básicos, VP, Preflop Race y muy poquito más. Sobre todo creo que está para torneo, no me hagáis mucho caso. Si queréis información, mirarlo. Y bueno, es una línea posible. El Poker Tracker y el Hodl Manager tienen pruebas de un mes gratis, ¿de acuerdo? Pero yo creo que gastarlas desde el día número 1 no es recomendable, ¿de acuerdo? Es mejor hacerlo cuando ya tengáis al menos unas bases sólidas. Así que nada, gente, lo siento por repetirme tanto, pero es que creo que es bastante importante hacer hincapié en estas cositas, ¿vale? Os mando un saludo, gente, y hasta la próxima.